Continuamos en el campo, la industria verde. Ustedes saben que estamos frente a una serie de señales del exterior, como siempre, hiperfavorables. Los precios en un nuevo escalón. La perspectiva climática parece que no es lo que imaginaba la mayor parte de los meteorólogos. Hasta ahora, por lo menos, ellos van prolongando un poco el tema de la presunta sequía que viene esta temporada. Iba a ser en octubre, va a ser en noviembre, será en enero. Hasta ahora venimos bien. Pero aparecen las complicaciones internas y aparentemente hay un embate en el frente impositivo. No solo la cuestión de las retenciones, que siempre es una espada de Damocles que está dando vuelta, pero sí hubo varios ataques, en unos casos a los exportadores por parte de la AFIP, en otros casos por el lado del impuesto inmobiliario en algunas provincias como la provincia de Buenos Aires, y por eso invitamos a Santiago Sáenz Valiente, nuestro experto en temas impositivos. Demasiado título. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bien, así que queríamos ir despejando y desgranando un poco estos focos de tormenta que realmente yo pienso que a lo mejor nos hacen chocar en la primera curva frente a una campaña que amenaza como espectacular. El otro día me encontré con un conocido que me dice, mira, te veo en los programas, pero siempre malas noticias. Sí, bueno, la verdad que hablas es difícil, de impuestos. Lo nuestro es difícil. Mirá, el tema de los exportadores particularmente, sabemos que Cargill está con un problema de ley penal tributaria, sabemos que en Bunge hubo un importante cuestionamiento sobre lo que se denomina precio de transferencia, es decir, esta supuesta triangulación que es discutible, un tema de alta complejidad, fue consecuencia o vinculada en forma directa a un problema diferente, que es los anticipos impositivos. O sea, los anticipos, para aclarar un poco, siempre se exigen sobre la base del impuesto del año anterior, se restan las retenciones, bueno, pero en definitiva es el impuesto del año anterior, y de esa manera se calculan a cuenta los anticipos del año siguiente. La gran crítica era empresas, muchas, porque ahora hablan de agropecuarias, pero enseguida salió el tema de 500 empresas que supuestamente no pagan el impuesto que deben pagar, y en definitiva también pueden reducir el anticipo calculando que van a tener una menor renta futura. Claro. El tema es que lo que se estaba exigiendo, lo que se sigue exigiendo, porque esto no terminó, es, bueno, hay una supuesta ganancia, y acá ya entramos en el terreno de las presunciones, y la verdad es que el impuesto tiene que ser un impuesto determinado sobre base real, en tanto haya documentación y respaldo registral como para poder hacerlo, y en consecuencia este cambio, en primer lugar, tendría que ser por un tema de equidad para todas las empresas, para todas las actividades. En segundo lugar, tendría que haber una norma que así lo establezca, que si bien el fisco puede hacerlo, porque puede establecer, digamos, una metodología distinta a la actual para el cálculo de anticipos. Pero lo que no resulta muy lógico es continuar con una determinación real y estar exigiendo anticipos sobre una base presunta porque hay muchas ventas. Además, sin esa norma, sino en forma verbal, en una reunión de empresas. Bueno, aparentemente se hizo de esta manera o se convoca de esta forma. La verdad que este es uno de los frentes que sin duda está moviendo la estantería porque digamos que existe una inseguridad jurídica en ese sentido. O sea, yo ya tengo la metodología para determinación de los anticipos. Si el fisco detecta que hay una evasión en el impuesto, y bueno, tiene las armas para establecerlo a través de una determinación con todas las de la ley. Pero bueno, lo que es importante es estar advertidos de esta situación. Sí, porque eso seguramente va a repercutir hacia el sector, digamos, no es un problema de los exportadores, es un problema que obliga por ahí a tomar previsiones que tienen que ver con los negocios. Sin ninguna duda, a mí lo que me preocupa en gran medida es que está empezando a haber un movimiento importante sobre el tema de presunciones. Fíjate que la actividad constructora les están, digamos, estimando cuántos empleados supuestamente tenía que tener la empresa para poder desarrollar tantos metros cuadrados. A las empresas textiles también, estas dos actividades ya están funcionando. Por el otro lado tenemos otras cuestiones que son muy inmediatas,
que es el tema de los cierres de junio, Héctor, sobre todo hablando de ganadería, ¿no? Sí. Porque sabemos que con precios promedios de 8.50, 9 pesos el kilo de carne, actualmente, pero bueno, al 30 de junio estaban en 7 y pico, tenemos importantísimas ganancias que se llaman ganancias por tenencia, claro, que en realidad no son verdaderas ganancias, porque la verdad es que durante el ejercicio hubo una importante inflación y hay que comparar el aumento del precio específico del bien, en este caso la carne, con la inflación real y verdadera. Claro. Y esto no se permite, esa comparación, a los fines de determinar un resultado real. Esto realmente preocupa, el ajuste por inflación continúa suspendido, hace 18 años, parece bastante, ¿no? Y creemos que en los últimos 18 años hubo, sobre todo después del 2001, un poquito de inflación, ¿no? Y esto está distorsionando las rentas y, en definitiva, distorsiona el impuesto determinado. Y esto es algo que yo no me canso de decirlo, Héctor, porque están generando conflictos que a la larga, digamos, más que hablar de las consecuencias o de los efectos de la evasión, y por supuesto que hay que atacarla y genera la peor de las distorsiones y la peor de las injusticias, hay que analizar por qué se produce, si es que se produce tanta evasión, y hay que ver en qué rubros, porque el agro no es el único, en el caso de que hubiera en la medida que lo comentan. Hay que ver y atacar las verdaderas causas. Sí. No, yo diría además que un agro que tiene que pagar en promedio un 30% de derechos de exportación, por lo menos en todo el rubro agrícola, creo que está pagando por encima de lo que debiera ser el impuesto a las ganancias determinado. Bueno, eso por lo pronto. Vos recién nombraste el tema del impuesto inmobiliario. Sí. El impuesto inmobiliario hay, digamos, ondas diferentes sobre qué es lo que va a pasar. Algunos dicen, no, simplemente se le va a aplicar el impuesto a aquellos que estaban en sequía, que lo tenían exento, se le va a aplicar ahora. Se necesitan muchos millones, la provincia de Buenos Aires necesita muchos millones y viene haciendo aumentos impositivos importantes en los últimos tiempos, no solo en este impuesto, sino en otros, como el impuesto a los ingresos brutos, por ejemplo, o el impuesto de sellos. La cuestión está preocupante, porque a veces se minimiza. Uno lee el diario y dice, no, ¿qué le hace al agro un aumento de X centavos por hectárea? Yo creo que los ejemplos no son reales los que se toman en ese sentido para hablar de centavos. Y aparte, hay que tomar la situación en su conjunto. No se puede hablar que un campo vale 5 millones de dólares y se paga tanto de impuesto inmobiliario. Porque hay que hablar al mismo tiempo de todos los impuestos nacionales, provinciales, municipales y cómo afecta al productor, porque realmente son muchos, en el agro particularmente, y insisto, el impuesto al débito y crédito, por decirlo. Se menciona poco, y sin embargo, porque la tasa de ida y vuelta es 1,2. Evaluemos en el caso de la producción de soja, ¿no es cierto? Para un rinde de 3.000 kilos por hectárea, las retenciones son de 1.000 kilos, son $450 al precio internacional de este momento. Sí, o sea que ese productor está pagando $450 por hectárea de impuestos, solamente en concepto de retenciones. Bueno, sí, eso da todas, para... Sabemos que son porcentajes muy, muy elevados. Sí. Los impuestos hay que pagarlos, está clarísimo, pero creo que se viene necesariamente una reforma tributaria para hacer un planteo serio de la determinación de las rentas verdaderas. Sí. Y bueno. Seguramente no es el momento frente a la agitación que hay en todo el ambiente político, ¿no? O sea, en un año electoral y demás, me parece que va a haber que transitar esto como se pueda y empezar el debate para llegar a algo serio cuando las condiciones estén, ¿no? Sí, y los parches no sirven más. Es decir, si, como bien vos decís, puede no ser el momento político para hacerlo. Creo que hay, pero hay que buscarle, a pesar de que los parches no sirven, hay que buscarle una situación para resolver esta transición, porque fíjate que los cierres de junio del 2010 van a tener problemas. Digo van a tener, porque ya los tienen, pero el impuesto vence el 8 o 10 de noviembre. Hay gente que está advertido de este problema, mucha gente, y mucha gente no, y se va a llevar una fuerte sorpresa aquellos que estén en la ganadería invernada, sobre todo, y un poco los que estén en cría, pero los que están fuera de las zonas en la ganadera no, porque no tienen ese inconveniente, ¿no? En el caso de cría. A estar muy atentos y a consultar con sus asesores, con los contadores que este año se van a tener que devanar los sesos para tan complicado. Están escondidos. Muchas gracias, Santiago Sáenz Valiente, por los comentarios de hoy y por plantearnos un poco el frente impositivo, que es
lo que puede llegar a empañar una campaña y un año que parece más que promisorio. Es constante y te agradezco mucho la invitación. Gracias, Héctor. Enseguida continuamos aquí en el campo, en la industria verde. Nacer grande es estar